Buenos días, se les quiere aquí, con mucho cariño, con mucho afecto y con mucho amor sacerdotal, con mucho amor sacerdotal. Espero que hayan tenido un buen descanso. Escuche todo el audio, todo el video, vea todo el video, dele like, compártalo, para que mucha más gente sepa de nuestro nuevo canal, de nuestra nueva aparición aquí en redes y podamos continuar haciendo labor de historia. Hoy voy a hacer historia recordando este mes de junio, 13 de junio, pues yo no estaba como disponible, estaba en exámenes y en cosas. Y para que hablemos de una parte de la historia que a nosotros toda la vida nos han engañado. Cuando usted oye, aún en los medios alternativos, a algunos jóvenes que hablan de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, yo quiero hacerles una corrección. Es la misma dictadura de Gustavo Petro Urrego. La historia se remonta a un general que nombra Roberto Urdaneta Arbeláez en el año de 1952. Por ascensos militares, nombra comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia al señor general Gustavo Rojas Pinilla, oriundo de Tunja. Había nacido en el año, tengo entendido, por allá a principios del siglo pasado. Un militar de carrera, honesto, casado con una dama antioqueña, Carola Correa de Rojas, y habían formado pues un hogar, de cuyo hogar nacieron sus hijos, valga recordar a Gustavo y a María Eugenia, que fue la primer mujer en Colombia en ser candidata presidencial, una mujer berraca, aguerrida, María Eugenia Rojas, que luego se casó con Iván Moreno, con Moreno Díaz, un burguesito de la alta alcurnia, rola, bogotana, y un tipo pues que no fue que le sirviera como mucho, y todo. Bueno, el general, estando de ministro ya de defensa, de comandante en jefe supremo, es llamado, es ascendido por el Roberto Urdaneta Arbeláez, que Laureano Gómez se había ido para España y en una licencia y había dejado a su designado, que era Roberto Urdaneta Arbeláez. Roberto nombra al general y el general tenía una finca en Melgar, Cauca. En esa finca él pues se iban los fines de semana, pues lo normal que hace las personas de las grandes ciudades, de irse en los fines de semana a descansar. Y en ese momento se da un remesón por parte de Laureano Gómez, que muy berraco y bravo, porque había nombrado, como había entregado de las Fuerzas Armadas al general Gustavo Rojas Pinilla, que no era de su empatía. Téngase en cuenta que Laureano Gómez era un godo, y digo godo porque era godo, y más malo que Caín, era el papá de Álvaro Gómez Hurtado, un tipo malísimo, más o menos con los genes de Álvaro Uribe, claro que un poquito menos, ¿no? Y él viene y le quita el poder nuevamente y reasume la presidencia de la República y destituye al general Rojas. Inmediatamente las Fuerzas Armadas lo llaman: el general, presentes en Bogotá, es urgente, le mandamos una avioneta a la Melgar para que lo recoja y se venga porque Laureano ha asumido el poder y lo ha destituido. Él se presenta allá y hay una reunión entre los jefes liberales y la dirigencia conservadora. Los jefes liberales le dicen, Darío Echandía le dice: general, salve usted la patria, asuma el poder.
¿sí? Porque no podían permitir que Laureano Gómez, que estaba generando violencia en todo el país, violencia chulavita, que le llaman, o violencia a los pájaros, pájaros de la violencia, que llegaban a las fincas. La familia mía tenía en Mateguadua 2 finquitas, y cuenta mi abuela que llegaron allá y mi abuela y ellos eran conservadores, llegaron y uno de esas cabecillas de los chusmeros y le dijeron a mi abuela, pues ya había muerto el abuelo, le dijeron, doña Efigenia, necesitamos a los 2 hijos suyos para que vengan, para ir a salvar a Colombia, ¿sí? Y le dijo mi abuela, no, mis hijos no van a esas cosas, mis hijos no participan en crímenes, y no los dejó. Bueno, entonces ahí como un paréntesis de lo que pasaba. Había violencia en el país. La violencia no se desató solamente por la muerte de Gaitán. Acuérdense que Gaitán hizo la marcha del silencio, contrario a la marcha de las bandas criminales que hubo hace unos días en Bogotá y en las principales ciudades del país. Entonces, el general le pide al Partido Liberal que asuma el poder y nosotros lo respaldamos, general. El general dice, no más sangre, no más degradación a nombre del pueblo colombiano. Y asume el poder. Lo asume de facto, derroca a Laureano Gómez. Laureano Gómez lo manda para España y en España se cocina. Él comienza a gobernar un gobierno progresista, llamaríamos hoy en día, que hizo mucho por las estructuras de los campesinos, de los pobres, liberales, conservadores. El general fue amado y querido por las Fuerzas Armadas de Colombia, fue amado y querido por el pueblo, porque creó Sendas, que era una estructura, una organización que dirigía a su hija María Eugenia Rojas, y que estaba encargada de conseguir alimentos, de dar techo, de ayudas para las gentes más campesinas, pobres, de comenzar a hacer eso. El general cierra el Congreso, lo que debió haber hecho Petro hace rato, cerró el Congreso y nombró una Asamblea Nacional Constituyente para una reforma constitucional de fondo y empezara entonces un proceso de transformación y convocara a elecciones para elegir nuevo Congreso de la República y que el pueblo participara en ello. Bueno, eso estuvo así hasta el 10 de mayo de 1957. El 10 de mayo, las viejas del barrio El Chicó de Bogotá, alentadas por el cura Velázquez, Fray Velázquez, un fraile franciscano, oligarca, una pestecita, que era de los que, como hoy en día dicen que Petro es comunista, que va a matar curas, eso hacía Fray Velázquez. Lideró una marcha en Bogotá, en el del barrio El Chicó. Las viejas ricas salieron con sartenes y todo, una bulla, y no bastó sino eso, para que el general llamara a todos los militares y les dijera, voy a renunciar, asuman, aquí he constituido una junta, porque yo no voy a permitir violencia más en este país, y menos en mi nombre. Y entrega el poder a una junta que lo traicionó. En los militares siempre ha habido porquerías y lacras, Gabriel París entre esos. Ya todos esos están allá en el infierno, ¿no? Porque pues al cielo no pueden ir gente que ha hecho tanto mal al país. Y llaman a Laureano Gómez, y en Laureano Gómez con Carlos Lleras Restrepo, Alberto Lleras Camargo, el Darío Chandía, un estadista, y todos se voltean y se reúnen en Bernington, España, y firman el Pacto de Bernington, que conocemos nosotros como el Frente Nacional, donde se dio a luz y se parió lo que hoy conocemos como el Frente Nacional. Entonces se repartieron el poder. Vea, vamos a empezar gobernando los liberales. Empiezan los liberales, 4 años de gobierno, pero la mitad de los puestos públicos, la mitad de los contratos, ahora todo por contrato, va a ser de nosotros los conservadores. Y luego viene Guillermo León Valencia, el hijo del maestro Valencia, hermano de Pío V Valencia, que era el único comunista de esa familia y el único decente de la familia Valencia. Y el Guillermo León Valencia
asume el poder en el segundo periodo y comienza pues toda esta corrupción. Era el tío de Paloma Valencia. Es que son unas porquerías, esclavistas y de todo. Y entonces empieza a desarrollarse el Frente Nacional. El general entregó el poder, no se derramó una sola gota de sangre. Hubo unos episodios de abuso de autoridad. Claro, el episodio de que de las huestes conservadoras iban a la Plaza de Toros de Santa María y de allá le gritaban a María Eugenia, fuera, fuera, lo mismo que hicieron con la hijita de Petro. Lo que pasa es que María Eugenia ya estaba vieja y grande, entonces no había problema, pero eso lo hicieron con la hija de Petro también, esa vulgaridad. Los godos y los ricos, que son los que iban en ese entonces a las corridas de las plazas de toros, la Plaza de Toros de Santa María. Y el ejército entra y hace una mansalva. Luego los estudiantes, usados también por la derecha, como hoy los jóvenes Cabal, ¿sí? Y los grupos paramilitares, llamémoslos así, que eran pájaros de la violencia, pájaros godos, entonces comienzan una arremetida en todo el país violenta. El general deja el poder y el general es llamado a juicio, un juicio donde no lo dejaban defenderse, como todo, y lo meten preso en una barca, en una barcaza en alta mar, y luego el juicio pues lo gana el general porque no hubo defensa, con el valiente doctor Belois, que fue su defensor, y el general queda libre. Le recuperan los derechos políticos y el general se lanza como candidato presidencial a nombre de un movimiento que él llama Alianza Nacional Popular, ANAPO, en 1970. Y le roban las elecciones al general Rojas, lo clásico pues de la registraduría. Y entonces montan al que había perdido las elecciones, de la cual vamos a hablar después. Ahí los dejo. Dios les bendiga, denle like a este video, compártanlo, coméntenlo y ayúdenme con aportes si algo allí faltó como un poquito más de datos, pero todo lo tengo es en la memoria, no tengo aquí nada escrito en la memoria, porque yo de niño, con 12 años, en mi pueblo perifoneaba la ANAPO porque me sentía anapista y me sentía comprometido con esas ideas, pese a tener una familia conservadora. Mi padre era liberal, pero era liberal porque iba y votaba calladito, pero todo el resto de la familia conservadora. Y siempre fui imprudente, y hay unas anécdotas muy bonitas. Tengo el recuerdo de una tarjeta de María Eugenia Rojas que me dio en el año 1974 con un libro que se llama Lo que no me dejaron decir en el Congreso. Ojalá el cura que quedó en mi casa me hubiese respetado mis cosas y no me lo hubiese desaparecido el libro y botado. Pero sí que me quedó la tarjetica con el autógrafo de doña María Eugenia y la dirección de su casa, para que el niño cuando vaya a Bogotá vaya y me visite. Recuerdos pues que van quedando de uno en la infancia y que lo marcan. ¿Por qué? Porque hay una conciencia, porque se hace conciencia de país y conciencia. Eso es lo que tenemos que hacer, educar, pero tenemos que empezar por la historia. Muy buenos días, Dios me los bendiga.